que no tiene ningún factor de riesgo, que ese mismo HDL o ese mismo LDL cuando tenemos muchos factores de riesgo vascular. Entonces el peso ahí es muchísimo mayor. Por eso a este le va a ir mucho peor. Porque si nosotros sacamos, y después vamos a verlos con las tablas, ¿qué riesgo cardiovascular va a tener este paciente a 10 años? Que esos son los distintos scores que tenemos, ya sea el score de Framingham modificado, y después otros países donde esto no se adaptaba, como en España o como en Europa, que hicieron el score que se llama score, que a su vez está dividido con distintas cifras para los países que tienen alta incidencia y los que tienen baja incidencia, como pasa en España, que es baja incidencia, pero por ahí los nórdicos tienen mucho más incidencia, entonces uno debe cambiar los valores, pero eso se adapta a cada lugar. Lo importante es que ya uno introduce otro concepto. El colesterol solo, como valor aislado, no sirve, sino que va a servir en función de los otros factores de riesgo cardiovascular. Obesidad, en este caso no sabemos si el paciente tiene o no síndrome metabólico agregado, la hipertensión arterial, el tabaquismo. Entonces vemos que acá este paciente, si le sacamos el cálculo, nos va a dar arriba seguro del 20%. Entonces es un paciente que tiene alto riesgo. Y seguramente con este vamos a tener que trabajar mucho más que con este, aunque este también tiene un LDL alto, porque además, ustedes se acuerdan que en las tablas tiene muchísima importancia la edad. A más edad, más puntaje. Y como los scores los sacamos en función del puntaje, este paciente que tiene 78 años va a tener un alto puntaje por edad, ¿sí? Además de tener puntaje por el LDL, que no va a ser tanto, porque el puntaje por LDL o por este valor del LDL va a tener mucho más peso si el paciente tiene 50 años que si tiene 78. Ese es el porqué a este paciente le va a ir peor que a este otro. No quiere decir que este no salga a la calle y lo agarre un camión, pero bueno, no estamos hablando de esto. Y todo esto, ¿qué es lo que tiene que ver? Que en realidad, si estamos hablando de factores de riesgo vascular y demás, estamos hablando de la arteria, y si estamos hablando de la arteria, estamos hablando de lo que es la formación de placas de ateroma, o sea, de la ateromatosis. Entonces, nosotros sabemos que en esto, ¿sí?, en esta placa que se va formando a lo largo del tiempo, es la que va a ser responsable, por supuesto, de todo esto, ¿sí? La angina inestable, el infarto de miocardio, el ACV, el TIA, ¿sí?, o las lesiones en la arteriopatía periférica. Entonces, esto es sobre lo que tenemos que trabajar. Pero vuelvo a repetir, esto no es solamente un factor. Es tan complejo, que en realidad uno tiene que estar trabajando sobre distintas cosas. Fíjense que el LDL va a ser uno de los factores involucrados, ¿sí? Pero también tenemos la diabetes, también tenemos el tabaco, también tenemos la hipertensión, también tenemos la insulinoresistencia. Todos estos, van a estar actuando sobre la alteración en la adhesión, etcétera, etcétera. Esto es demasiado largo y complejo y no nos va a dar el tiempo, pero va a tener que ver con esto, con la formación de la placa ateromatosa, que esta es la que cuando se rompe o cuando crece demasiado nos va a estar dando su manifestación, que es el infarto agudo del miocardio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está el punto? ¿Y dónde es que porque nosotros estamos actualmente conociendo o vemos los pacientes generalmente en este nivel, cuando la enfermedad ya está establecida, ¿sí? Entonces uno lo que tendría que ver es de qué manera podemos empezar a trabajar en la enfermedad en forma preclínica, donde el paciente todavía no tiene ninguna manifestación y podemos trabajar sobre él para evitar llegar a esto que tiene alto costo desde lo médico, pero mucho más costo desde lo personal, porque todo esto, cuando ya está la enfermedad establecida, esté donde esté, limita la calidad de vida del paciente. El paciente que se infartó tiene su vida limitada. Un paciente que tiene una arteriopatía periférica
la tiene muy limitada hasta que se le pone un stent o se opera o lo que sea, y después la va a seguir teniendo parcialmente limitada. Y así con lo mismo pasa si un paciente tiene un TIA o un ACV. Entonces, el concepto es que sabemos que esto está porque es lo que conocemos, pero probablemente, y todo lo que se venga, es trabajar acá, en esto, en ver cuando tiene una enfermedad preclínica, donde solamente lo que tenemos es aumentado un poquito el espesor íntima media. Después vamos a ver dónde podemos medir esto. O si podemos ver cómo está la elasticidad arterial. Y si esa arteria no está extremadamente o nos está poniendo rígida, con lo cual nos va a llevar a una alteración en la presión arterial y uno empieza con una hipertensión. O cuando hay una disfunción endotelial, y esto tiene mucho que ver, y hay marcadores que nos muestran esto cuando el paciente todavía no tiene ninguna manifestación. Por eso mismo es que nosotros tenemos que evitar todas las complicaciones y deberíamos trabajar en lo posible. Cuando ya hay algo establecido, pero todavía no hay manifestación, trabajar intensamente en esto. En la actualidad ya no tenemos que estar en esto, que es la prevención secundaria o terciaria, diríamos. Porque en realidad esto que sería la prevención primaria, porque todavía no tenemos estos eventos, pero sí ya tenemos enfermedad subclínica. O sea que el paciente no está sano, con lo cual esto probablemente ya no sería prevención primaria, ¿sí? Y la prevención primaria estaría acá. Fíjense, si ustedes miran esta coronariografía, ¿qué es lo que encuentran? Uno diría, está bárbara esta coronaria, está bien, ¿sí? No tiene nada. Nosotros no vemos ninguna lesión, ninguna obstrucción, ¿sí? Medimos el vaso y vemos esto. Pero ¿qué pasa? Esto está hecho con ecografía intraarterial, son estudios solamente experimentales. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos lo siguiente, que en realidad esta luz arterial, que es lo que estamos reflejando acá, nos demuestra que acá hay algo más que la pared arterial normal. Y si uno lo mira, es esto. O sea que por ahí estamos haciendo un estudio que creemos que es normal y nos estamos comiendo toda esta placa que está toda a lo largo de la arteria. Entonces, por eso digo que uno tiene que estar pensando en que por ahí no tenemos manifestaciones, pero ya tenemos enfermedad. Por supuesto que la aterotrombosis va a estar reflejada a distintos niveles porque es una enfermedad arterial, no es una enfermedad de un lugar de la arteria. Si vamos a creer que solamente vamos a prevenir el infarto de miocardio y el ACV o la arteriopatía periférica, estamos equivocados, porque también podemos estar, digamos, trabajando sobre otras arterias, porque la arteria mesentérica también se enferma. Y de hecho, los que vemos viejos, sabemos que vemos colitis isquémica con cierta frecuencia. ¿Sí? Y la colitis isquémica no es más que la manifestación de esto que estamos viendo sobre la arteria mesentérica. Entonces esto lo vamos a tener a todo nivel. Y yo iría más allá también, porque decimos la manifestación clínica de la aterotrombosis es el accidente cerebrovascular o el TIA. ¿Y la demencia? Todavía estamos en mucho estudio en esto, por eso uno no lo pone. Pero seguramente también, porque las demencias vasculares existen, ¿sí? Y mucho más existen las demencias mixtas, quiere decir, el Alzheimer que a su vez tiene compromiso vascular. Entonces, uno tiene que ir a buscarlo a todos los niveles. De hecho, tal es así que los pacientes que tienen una